Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión, edición 6 de agosto, Día del Salvador del Mundo. Felicidades a todos los salvadoreños. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos invita a meditar y que evitemos aquellas acciones donde los movimientos resumen el Evangelio a su movimiento. Así recibieron al Papa los peregrinos tras sus primeras palabras. Cuando se trata Era la primera catequesis pública del Papa tras el parón de julio. Francisco reflexionó sobre un error muy típico en el que caen las comunidades cristianas, el absolutizar un aspecto del mensaje cristiano, lo que termina alejando del Evangelio. Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo con una modalità propria, dalle volte con carismi veri, propri, ma poi esagera e riduce tutto il Vangelo al movimento. E questo non è il Vangelo di Cristo, questo è il Vangelo del fondatore, della fondatrice, e questo sì, potrà aiutare all'inizio, ma alla fine non fa frutti con radice profonda. Se trata de un error en el que ya cayeron comunidades cristianas como los Gálatas, a los que San Pablo reprende con dureza porque corren el riesgo de alejarse de Cristo y seguir otras doctrinas más a la moda, pero no verdaderas. Non ci sono Vangeli alla moda, il Vangelo è sempre nuovo, è la novità. Non si può negoziare, con la verità del Vangelo non si può negoziare. O tu ricevi il Vangelo come è stato annunciato, o ricevi qualsiasi altra cosa. Ma non si può negoziare col Vangelo. Ha pasado un mes de la operación al intestino. Se notaba que el Papa estaba mejor, aunque todavía no se le veía en plena forma. De hecho, al bajar las escaleras, tuvo que ser acompañado para evitar caídas. El Papa Francisco reflexiona sobre un error de las primeras comunidades cristianas. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de la carta a los Gálatas nos descubre que San Pablo entiende su vida como una llamada a evangelizar, misión a la que se dedica con todas sus fuerzas. Para el apóstol, el Evangelio es el querigma, es decir, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, misterio pascual en el que Dios cumple sus promesas a Israel y ofrece la salvación a todos los hombres. Acogiendo el Evangelio, nos reconciliamos con Dios, nuestro Padre, nos convertimos en hijos suyos, en herederos de la vida eterna. Por eso, cuando Pablo ve que la comunidad de los Gálatas corre el peligro de dar oídos a falsos predicadores y desviarse del camino de la fe, los invita a permanecer fieles al único Evangelio, que no es observancia de la ley, sino configuración con la persona de Jesucristo, que nos libra de la muerte y del pecado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar en el seguimiento del Señor Jesús, para que nuestra vida sea, a los ojos de nuestros hermanos y hermanas, un testimonio gozoso del amor de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. Hemos escuchado el Evangelio, la versión de San Marcos de la transfiguración de Jesús. Jesús se lleva a sus 3 amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte y dice, se transfiguró en su presencia. Sabemos que San Marcos es muy escueto y él va a lo esencial. Indica lo que ha pasado. Jesús se ha transfigurado. ¿Qué consiste? Dicen que sus figuras se pusieron blancas, una blancura indescriptible. Y luego conversando Elías y Moisés con Jesús. Entonces, este acontecimiento, como sabemos de la transfiguración, primero es Jesús que muestra una parte de su divinidad, un modo de hacerle ver su divinidad. Y luego también la presencia de Elías y Moisés. Bueno, tendría que haber puesto Moisés y Elías, porque Moisés representa la Torá, los 5 libros fundamentales de Israel, y Elías representa la profecía, los profetas, para hacer ver cómo en Jesús se encuentra el término de todo lo que ha sido la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y Jesús, prácticamente podríamos decir, aparece en el cielo, en esa condición celestial, que eso es lo que quiere representar con sus vestiduras blancas. Y Pedro, ante esta visión, le dice, Maestro, qué gusto estamos aquí. En esta frase San Pedro expresa esa alegría de encontrarse en el cielo, porque está saboreando el cielo. Y eso es lo que desea y eso es lo que le pide al Señor y es lo que todos deseamos, un día poder compartir esa felicidad plena que solo se va a dar en el cielo. Y por eso San Pedro habla de hacer 3 chozas, 3 cabañas para vivir ahí. Todos nosotros queremos vivir en ese lugar hermoso, en ese lugar de felicidad. Luego viene la aparición de la nube que cubre con su sombra a la montaña. Y luego las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, escucha. Esta es una solemne proclamación del Hijo de Dios, de la divinidad de Jesús, que nos refiere esas palabras del Padre. Es Dios que proclama solemnemente a Jesús como su Hijo. Y luego esa disposición a escucharle. Luego dice que esto pasó como un sueño y entonces ya no vieron más que a Jesús. Luego extrañamente Jesús, cuando bajaban, les manda que ya no cuenten esto que han visto, porque prácticamente ellos han visto al Hijo de Dios, han visto al Mesías, y por eso les dice que no narren esto, porque la concepción del Mesías que tiene el pueblo de Israel es tan distinto a lo que Jesús es, aunque en este momento ha mostrado la grandeza del Mesías, pero enseguida también Jesús habla de su muerte y de su resurrección, que es lo que no van a comprender la gente. Y por eso pues es que Jesús les dice que no lo comenten con nadie, porque en realidad pues es difícil que ellos lo comprendan. Hoy el país de El Salvador celebra a su santo patrono. Precisamente el nombre de El Salvador proviene de la fiesta de la transfiguración. Por eso pues felicitamos al pueblo salvadoreño, especialmente este año que está celebrando el bicentenario de la independencia nacional. Y por supuesto todos sabemos, ¿verdad?, cómo este país ha producido a San Romero, tantos cristianos en El Salvador y en la diáspora, que están testimoniando esta proclamación de Jesucristo y sobre todo que lo escuchan, que quieren ser verdaderos discípulos y misioneros. Por eso hoy pedimos por este pequeño país para que pueda seguir proclamando a Jesús y celebrando
este gozo de su fe. Así sea. Este es el fuerte llamamiento del Papa a la comunidad internacional para ayudar a reconstruir el Líbano. Un año después de la explosión en el puerto de Beirut, que se cobró la vida de más de 200 personas, el Papa envió un mensaje sobre el Líbano. El país sigue atravesando un delicado momento político y económico. Todavía no ha levantado cabeza. Il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa e il lavoro. E tanti hanno perso l'illusione di vivere. El 1 de julio, el Papa mantuvo un encuentro de oración junto a los líderes cristianos del país en el Vaticano. Rezaron por la reconstrucción del Líbano. Ahora Francisco se dirige a la comunidad internacional. Faccio appello anche alla comunità internazionale, chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione, con gesti concreti, non con parole soltanto, gesti concreti. El Papa reiteró su deseo de visitar Líbano, un país que Francisco define como modelo de coexistencia entre cristianos y musulmanes. Cari libanesi, il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare per voi, perché il Libano ritorni ad essere un messaggio di fratellanza, un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente. El ex primer ministro de Líbano, Saad Hariri, visitó a Francisco en abril y le transmitió ya el deseo de todo el país de recibirlo en cuanto sea posible. A continuación les presentamos la editorial de la Universidad Jesuita Centroamericana, UCA, titulada Recordar el pasado y aprender de ello, en la voz de su vicerrector, Omar Serrano. Muchas veces se nos ha dicho que recordar el pasado abre heridas. Por eso es mejor no recordarlo, hacer borrón y cuenta nueva. Esto es falso. El pasado hay que recordarlo para aprender de él y para no cometer los mismos errores de antes. Por eso se dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Eso también nos puede pasar a nivel personal. Si no aprendemos de los errores, volvemos a caer en las mismas situaciones. Las heridas no se cierran olvidándolas, se curan atendiéndolas. El olvido deja la herida a un lado, pero no la cura. Lo único que puede cicatrizar las heridas es enfrentar la verdad de lo que pasó. Para dignificar a las víctimas hay 3 elementos claves. Primero, conocer la verdad. Segundo, hacer justicia. Y en tercer lugar, reparar a las víctimas. Han pasado más de 29 años desde que terminó la guerra y esto no ha sido posible en El Salvador a pesar de la lucha incansable de las víctimas. Ninguno de los gobiernos de la posguerra, incluyendo el actual, ha tenido la voluntad política para reparar la historia de este país. A lo sumo, los gobiernos han dado muestras de reparación simbólica. Lindos discursos, lindas palabras, ofrecen ayudas materiales, pero de conocer la verdad y hacer justicia, nada. ¿Por qué? Porque quienes fueron grandes violadores a los derechos humanos durante la guerra todavía tienen poder. Tanto que ni se ha podido ni se ha querido abrir los archivos militares que podrían ayudar a esclarecer tanto crimen cometido. Por eso, recordar la memoria es un deber para el pueblo salvadoreño. Por eso los esfuerzos como la Casa Museo John de Cortina en Chalatenango, así como muchos otros dispersos por el país, son tan importantes. Y en estos debe destacarse la fundamental labor de la mujer, como acabamos de verlo en el reportaje. Los museos son los testigos del pasado, los que nos dicen que lo vivido y lo sufrido no es un cuento, fue una realidad.
Los museos mantienen viva la memoria, la injusticia y la verdad de lo que pasó. Y no se puede aspirar a la justicia si se olvida la memoria, porque eso sería también olvidar a nuestras víctimas. El pasado domingo el Papa durante el rezo del Ángelus nos dijo que evitemos la idolatría, sí, aquella que instrumentaliza la fe. En el Ángelus del domingo, el 1 de agosto, el Papa advirtió contra lo que llamó la tentación idolátrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i problemi, per interesse. Ma in questo modo la fede rimane superficiale e anche, mi permetto la parola, la fede rimane miracolistica. Cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. El Papa dijo que una fe vivida así se queda en una fase superficial, vacía, egoísta. Por eso dijo que la fe se desarrolla si se vive como una relación. Ma il Signore desidera con noi un rapporto d'amore. Prima delle cose che riceviamo e facciamo, c'è Lui da amare. C'è una relazione con Lui che va oltre le logiche dell'interesse e del calcolo. Después de rezar el Ángelus, el Papa saludó a los peregrinos que estaban en la plaza. Venían de todo el mundo, también de Perú, a quienes dirigió unas palabras. Saluto a voi peruviani che avete un nuovo presidente. Che il Signore benedica il vostro paese sempre. En San Pedro, durante el Ángelus, también había muchas banderas eslovacas. Eran peregrinos provenientes del próximo país que visitará Francisco. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con el video del Papa para el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en salida. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y hoy el santoral de la Iglesia nos presenta la fiesta de la transfiguración del Señor. Conozcamos más de su historia.
Pedro, Juan y Santiago marchaban intrigados atrás de Jesús y se preguntaban hacia dónde los llevaba, pues el terreno se empinaba cada vez más y aunque no lo comentaban entre sí, elucubraban sobre el por qué los había escogido a ellos y dejado atrás al resto de los apóstoles. Sumidos en sus meditaciones, jadeaban y trataban de no rezagarse, pues las zancadas atléticas del Salvador no les daban tregua, hasta que por fin se detuvo en la cima del monte Tabor y ellos, exhaustos, se lo agradecieron. Entonces el Señor se retiró un poco y comenzó a orar, mientras los tres, rendidos por el cansancio, cabeceaban pero no se dejaban vencer del sueño, y de pronto lo sacó de su duermevela el resplandor que salía del rostro de Jesús, la deslumbrante blancura de sus ropajes y los dos luminosos visitantes, Moisés y Elías, a los que identificaron por su aspecto glorioso y con los que conversaba el Señor sobre lo que habría de suceder en Jerusalén. En un arrebato, Pedro se incorporó, se arrimó imprudentemente y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y continúa diciendo el evangelista Mateo: aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces aterrorizados. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Los apóstoles no entendieron realmente lo que allí ocurrió y su confusión fue mayor cuando el Señor les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pues estas últimas palabras los desalentaba al pensar que Jesús, en efecto, resucitaría, pero como todos los demás, el día del juicio final. Solamente después de la resurrección ataron cabos y por fin comprendieron que esa jornada tan especial había sido el culmen de la gloria del Señor, pues ese día fueron testigos del inmenso amor del Padre para con su Hijo unigénito, al decirle en presencia de ellos: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y como para que no quedaran dudas sobre la legitimidad de su misión en la tierra, agregó: escuchadlo. También dedujeron por fin que Jesús no era un libertador político, sino espiritual, y que la tarea asignada por el Padre, a pesar del poder que poseía por ser Él mismo Dios, la aceptó voluntaria y humildemente, porque su libertad era la voluntad del Padre. Por eso la transfiguración es uno de los puntos culminantes de la vida del Salvador, y para la Iglesia es la antesala de la resurrección, porque es el momento en que el Padre Eterno le da el voto de confianza a Jesús para que concluya su misión salvífica y al mismo tiempo permite que sus discípulos presencien ese acto inconmensurable con el fin de que más adelante, con verdadero conocimiento de causa, testifiquen y difundan en todos los confines de la tierra la buena nueva según la cual somos hijos de Dios y partícipes de su gloria si nos acercamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, que explícitamente nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Por eso hoy, 6 de agosto, que celebramos la festividad de la Transfiguración, empecemos a transitar por el camino de Jesús. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizar a las 24 horas del día en www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios nos bendiga.